Vamos a empezar con la lección del día de hoy, que es un poco recopilando con ya el conocimiento que ustedes han adquirido a lo largo del curso de eventos sobre lo que serían pues los impactos ambientales que ocurren sobre este. Principalmente vamos a ver que hay cambios que están dados por efectos antropogénicos de la acción de las personas con el medio marino que afectan directamente al Ventus. Y el Ventus puede ser utilizado también como una herramienta para medir ese tipo de acciones humanas. Vamos a tener la principal línea donde se van a encontrar el ambiente marino con las actividades humanas, va a ser la costa. Toda la zona de playa representa ese primer frente donde va a toparse muchas de las actividades humanas y ya empieza su interacción con los organismos marinos para principalmente afectarlos. Y también se usa para medios de extracción, de alimentación, etcétera. Y después de eso ya hacia mar adentro, pues hay una serie de procesos que también van a estar indirectamente o directamente afectando al Ventus. Aquí en las fotografías podemos ver algunos de los impactos más comunes de ver en las playas de Costa Rica o en las costas. Y vamos a tener todo lo que es el ingreso de vehículos a la playa. Se puede ver modificación del sustrato debido a que entran cuadraciclos, entran vehículos incluso de, para dejar botes o para hacer recorridos a la playa, cuando es el caso de la policía, por ejemplo. Hay otros carritos que se utilizan más pequeños que también pues el paso continuo pues puede ir afectando poco a poco el Ventus, como los carritos de los copos o bicicletas, etcétera. O sea, todos esos son impactos que van a ir haciendo inestable el sedimento o compactándolo y depende de la frecuencia y el tipo de vehículo, pues ese impacto puede ser pues menor o tener sí ya una respuesta grave en el ambiente, como es la exclusión de ciertos organismos que habitan justo la zona donde están pasando los vehículos. Aquí en Costa Rica pues está prohibido el transporte de vehículos por la costa, pero se da, se da en menor escala, en zonas muy puntuales, tal vez en algunas playas, solo en la región donde se están sacando las lanchas, ingresan vehículos siempre por ese mismo punto. Entonces ese punto pues está siendo afectado pero otras partes de la playa no lo están haciendo, entonces se mantiene un equilibrio. Y son cosas que en realidad acá se han hecho sin una evaluación y básicamente la ley o reglamentación que evita que los vehículos circulen por la playa tiene que ver más con el uso público por parte de las personas de ese ambiente para recreación y también con el cuidado de lo que serían las tortugas marinas que llegan a desovar en playas, pero no está tomado en cuenta toda la parte de los invertebrados que habitan ahí, que son fuente de alimento para aves y para peces. Aún así, estamos en ese sentido acá mejor que en algunos otros países donde la circulación de vehículos es más frecuente. Pero hay regiones, por ejemplo, en Punta Burica, que la única forma de transportarse entre ciertos puntos de esa sección de la costa es por la playa, por medio de vehículos. Entonces, bueno, esos son un ejemplo. Después vamos a tener todo lo que es la erosión costera, que se debe a un impacto antropogénico a mayor escala del calentamiento climático que estamos generando y que esto es más difícil de controlar y la opción que se está tomando es más adaptarse a este cambio. El problema es que la velocidad del incremento del nivel del mar es muy rápido o está siendo muy rápido y todas las especies de la zona intermareal podrían a corto plazo verse extinguidas y con eso se cae también todo lo que es las aves costeras que se alimentan de estos organismos. La mejor forma para evitar eso es proteger la línea de costa con ambientes más estables como son los manglares, los pastos marinos, evitar construir sobre las dunas de arena
dejar que las dunas se formen, que tengan vegetación costera y eso va a reducir un poco ese impacto del calentamiento global. Pero no es el caso para muchas zonas donde más bien lo que se tiende es a una urbanización de la costa y con la urbanización costera se promueve más la erosión de la parte de playa. Entonces uno puede revisar la costa, la playa, verla varias veces y ver cómo esa línea va cambiando, cómo la dinámica de la playa va alterándose y cada vez lo que vemos en la costa pacífica de Costa Rica, principalmente Pacífico Central, es que la erosión llega ya hasta el camino que está atrás en la playa. La carretera o el camino del Astre ya va siendo el tope donde termina la zona intermareal y hay una carencia de lo que sería la berma. En otras zonas, como lo que es en Guanacaste, en algunas partes, se logra compensar por el tectonismo que levanta la costa, pero aún así, si ese cambio en el nivel del mar es muy rápido, tarde o temprano esas playas también van a desaparecer y lo que vamos a tener son más que todo zonas erosionadas de tierra ya en directamente contacto con el mar. Entonces ese es un impacto a escala mayor y ahí lo único que queda es resguardar lo poco que queda de ambientes pristinos y también intentar hacer algún tipo de restauración costera como lo que sería evitar la destrucción de las dunas de playa y de la berma. Después tenemos pues procesos de extracción, que ahora más adelante hablo un poco, muchos de ellos a nivel artesanal en la parte intermareal o de aguas someras, pero también tenemos problemas de pesca un poco más industrial, que aquí ya por suerte fue prohibida, pero es el caso de la pesca de arrastre y que ahora voy a mencionar algunos efectos. Y después está todo lo que es la carga turística, que puede llegar a niveles superiores a los que la playa realmente ecológicamente puede sostener. Y que eso es más difícil de controlar en las playas públicas, pero en las playas con alguna medida de conservación sí se podría tomar medidas de la capacidad de carga que pueden sostener esos ambientes. Por lo menos de esa manera que las zonas protegidas sirvan como reservorio de los invertebrados que puedan tener larvas que se transporten hacia estas otras playas que están siendo más alteradas. Sin embargo, como hemos visto, muchos animales de la playa se reproducen en su misma localidad y no necesariamente sus larvas son de una exportación larga para que lleguen a otras costas. Pero en el caso de algunos animales, como de la zona rocosa, sí es más posible que se dé una recolonización porque las larvas en las zonas rocosas son más que todo planctónicas, a diferencia de muchos invertebrados de la playa que ahí mismo tienen pues sus juveniles. Y el otro gran problema en las costas de Costa Rica pues es la basura y de eso voy a hablar más adelante en esta clase sobre los diferentes tipos de basura que llegan y cómo podría uno medirlos. Entonces también vemos algunas cosas que cómo es mejor medir el impacto en zonas costeras si utilizamos aspectos ecológicos, aspectos biológicos para medir ese impacto. Muchas veces el Ventos nos da una visión más clara que el plancton porque el Ventos se queda en el lugar donde está siendo dado el impacto. Pero sí lo que hemos visto en toda la investigación científica es que los cambios a nivel global se detectan mejor con cambios en el plancton. Y esto me refiero principalmente a variaciones en la temperatura del mar o cambios en la oxigenación del mar o todo lo que tiene que ver con la exceso de entrada de materia orgánica a la columna de agua que hace cambios en lo que es la productividad primaria y por ende el zooplancton, etcétera. Entonces esos cambios se notan mejor con lo que sería el plancton. Y cambios a nivel regional se pueden ver con lo que serían peces del fondo, principalmente los lenguados y algunas otras especies que se crían en los ambientes sedimentarios o de zonas rocosas y se ve como cambios que se dan a nivel regional pueden afectar esos peces y se nota en esos patrones. Aquí podemos entrar en efectos que van desde la contaminación costera por sustancias químicas
que pueden alterar un poco la biología de estos animales, y también efectos de pesquerías a gran escala que pueden alterar cómo se están dando las cadenas tróficas sobre los fondos. Pero a nivel local, si lo que se quisiera hacer es una evaluación de impacto ambiental de una construcción o de una modificación de la costa, si se quiere hacer, por ejemplo, un puerto, o si se quiere hacer un malecón para que la gente camine por la playa, o una marina, ese tipo de construcciones costeras, es mejor utilizar organismos del bentos. Principalmente se puede hacer también con peces que se mantengan cerca de zonas arrecifales rocosas o de coralinas, y ver ese cambio que se ha detectado, que cuando hay alteración de la zona costera, se nota un cambio en lo que serían los peces que habitan estos ambientes de arrecife rocoso o coralino. Y después está todo lo que es la macrofauna, debido a que ustedes conocen que hay muchos organismos que son sésiles o sedentarios, no se van a poder mover de esa zona ante un impacto, un exceso de sedimentación, un exceso de entrada de agua dulce que se esté introduciendo ahí con contaminantes. La macrofauna no va a poder escapar tan rápidamente de eso. Entonces se puede usar como un indicador y hacer comparaciones de antes y después de que se dé un impacto, o hacer un monitoreo cada mes o cada 3 meses para ver variaciones en las poblaciones de estos organismos, y con eso dar un criterio sobre la tendencia que está tomando cierto ambiente ante cierta actividad antropogénica que se pueda estar dando ahí. Y otro que sirve mucho para lo que es contaminación puntual por alguna sustancia química que ingrese, algún contaminante químico, es el meioventos, la meiofauna, porque la meiofauna tiene tiempos de generación muy cortos y el desarrollo es directo. Casi todos los organismos de la meiofauna van a poner huevos en la misma arena donde están viviendo como adultos, o van a criar esos huevos dentro de algún espacio en su cuerpo y sueltan los organismos juveniles. Entonces siempre están ahí. Si ocurre una contaminación química, estos organismos van a ser los primeros que se van a ver afectados. Entonces uno podría ir a medir al día o a los 2 días, ver cómo cambió el medio ventos, y con eso darse una idea de si hubo un efecto en las poblaciones que habitan en esa región. Por ejemplo, si se hace un derrame de hidrocarburos, o si se hace alguna salida de alguna cañería con materia orgánica, uno va a notar primero esos cambios en el medio ventos. Entonces, en diferentes países, por ejemplo, en lo que es Europa o también en Brasil y Estados Unidos, sí hay bastantes compañías que se dedican a hacer evaluación de impacto ambiental o monitoreos de la playa basado en el medio ventos principalmente, y también con la macrofauna. Aquí en Costa Rica es un campo que no ha sido explorado. El nivel en que estamos aquí es de investigación básica, pero el futuro a lo que tiene que migrar esto por emprendimientos privados es hacia la evaluación del impacto ambiental utilizando estos organismos, igual como se hace ahora con los insectos acuáticos para las zonas de ríos. Tienen la misma forma de utilidad. Aquí entonces lo que uno busca es determinar la estabilidad o la fragilidad de un ambiente que se está estudiando, y vamos a hablar de un ambiente estable, un ambiente en que puede haber variaciones. Si nos imaginamos que este círculo acá es la comunidad biológica, la lista de especies con sus abundancias, esa comunidad o ensamble o ensamblaje podría estar variando a diferentes niveles de sus especies o sus abundancias dentro de un ámbito permitido del cual se puede recuperar. Entonces, esto lo que representa es el punto en donde puede ser corrida esa poblaciones de organismos, pero si el estresor ambiental se remueve, esa comunidad vuelve a su estado original, a su estado estable. Entonces tiene un ámbito de variación que es tolerable para diferentes especies hacia un lado u otro del gradiente, pero va a volver. En cambio, un ambiente frágil va a ser donde ese ámbito de tolerancia que tienen las diferentes poblaciones de organismos es muy estrecho, y si el factor de impacto supera esa tolerancia que tienen las poblaciones, va a sacarla de ese ambiente de retorno y la va a llevar a condiciones diferentes, que por la mayoría de los casos va a ser una pérdida de poblaciones o una pérdida de especies, haciendo una degradación del ambiente. Si tenemos pérdida de muchas especies,
lo que va a ocurrir es que va a empezar a haber especies que son más tolerantes, que hacen que el sistema sea más sencillo y lo monopolizan, o también puede ocurrir que lleguen especies oportunistas y eviten la colonización de otras especies y eso evite el retorno hacia el estado de estabilidad. Entonces aquí hablamos de especies que son resistentes, que van a tener una tolerancia fuerte hacia variaciones grandes de los gradientes. Por ejemplo, si yo meto mucha contaminación orgánica, van a haber especies que no van a tolerar un poquito más de contaminación orgánica porque se gasta el oxígeno y no tienen adaptaciones para vivir con poco oxígeno, entonces desaparecen del medio. Mientras que hay otras especies que tienen adaptaciones para poder captar poco oxígeno del ambiente, ya sea como pigmentos en su sangre o incremento en el tamaño de sus branquias, etcétera, que les permite vivir en ambientes aún así hipóxicos. Entonces esas especies resistentes son las que van a lograr tolerar mayores cambios y van a hacer que el ambiente sea más estable. Entre más especies resistentes tenga, voy a tener un ambiente más estable. Pero si mis especies son poco resistentes es cuando tenemos ambientes frágiles. Entonces, la resistencia puede ser de diferentes tipos, hacia temperatura, hacia oxígeno, hacia sedimentación, etcétera. Y hay que conocer cuáles son los factores que están influyendo sobre el ambiente bentónico que vamos a utilizar para medir esos impactos. Y después el otro aspecto es la resiliencia. La resiliencia es la velocidad en la que puede volver a la condición previa. En algunos casos va a ser difícil recuperarse, la velocidad va a ser muy lenta, es como si fuera una pendiente plana donde la comunidad que está afectada por el impacto se va a ir recuperando, pero de una forma muy lenta hasta volver a la condición inicial. Aquí estamos hablando de cosas que podrían durar años o incluso décadas para poder regresar a esa condición. Un ejemplo de esto sería cuando se hace un derrame de petróleo en las costas o hidrocarburos de diferente tipo. Esto va a afectar mucho tanto el metabolismo de los organismos como el mismo ambiente, que va a quedar con condiciones ambientales diferentes a las originales, que hacen que las larvas tampoco se puedan asentar. Entonces se ha visto, por ejemplo, con moluscos, con gasterópodos, que después de un derrame de petróleo, toma más o menos 10 años en que la población regrese a la condición original. Es un cambio muy lento, dura mucho en recuperarse, porque cuando se hace un derrame de petróleo también vamos a tener la muerte de las poblaciones de algas, que son de las que se alimentan muchos de los moluscos. Entonces eso va a afectar bastante la recuperación y es un caso en que el ambiente puede ser resiliente, pero que dure muchos años en recuperarse. Van a haber efectos más grandes si el derrame es muy grande, en que si no se interviene, posiblemente nunca se regrese a esa condición original. Por eso se tienen que hacer, hay veces, limpiezas en la costa rocosa cuando hay un derrame de petróleo para ayudar a que la población se recupere más rápido de eso y que logre volver a un ambiente estable, que sería más como una restauración ambiental. Pero en ambientes de sedimento es difícil porque no se podría sacar el hidrocarburo de esos sedimentos. Es un problema. Y entonces ese hidrocarburo va a quedar metido entre los intersticios del sedimento y ahí esas poblaciones sí pueden durar mucho tiempo en recuperarse o nunca volver al estado original y tener solo una población de sobrevivientes que son los que poblarán ahora esa zona bentónica. Pero lo importante ahí es que se puede tener esa evidencia, que se puede cuantificar para poder dar ya sea un criterio, si se diera el caso, que le pidan a un gestor o a un evaluador del impacto ambiental en una zona, en un municipio, cómo fue ese problema, cuánto cambio hubo. Y después están los ambientes donde la resiliencia es buena, hay una velocidad muy rápida para volver y entonces uno ve que ante cualquier cambio, estos organismos al poco tiempo vuelven a poblar. Aquí se podría pensar también con lo que es la pesca de arrastre. Si yo quito la pesca de arrastre, no debería tomar mucho tiempo en que ciertas poblaciones de invertebrados retomen el estado original en que estaban antes.
porque la pesca arrastre, el ejemplo era que el arrastre continuo pues va removiendo y va cambiando el fondo, entonces eso es lo que no permite la recuperación. Pero un cierre, a los pocos meses uno debería tener algunas de las poblaciones recuperadas rápidamente, teniendo una gran resiliencia. También la resiliencia va a depender del entorno alrededor del ambiente que está afectado. Si el entorno alrededor del ambiente está sano, la resiliencia va a ser más rápida porque van a venir colonizadores de esas otras partes. Pero si mi ambiente alrededor está muy alterado, la resiliencia va a ser lenta porque la colonización de la zona afectada va a ser más difícil por parte de las otras regiones que ya también están siendo afectadas por otro tipo de eventos. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a tener en resumen: poblaciones, comunidades que están en buen estado, que tienen su tolerancia natural ante desastres ambientales como tormentas, como son marejadas, eventos de mucho frío o eventos de mucho calor que se dan de forma natural y se pueden recuperar naturalmente de esos eventos, a pesar de que por algún periodo queden dañadas. Pero si empieza a añadírsele efectos antropogénicos a estos ambientes, difícilmente van a soportar las cosas naturales, van a ser más vulnerables a los eventos naturales, sumado por ese efecto antropogénico, y lo que va a hacer es tirarlos a una condición que ya no es la óptima, donde hay tal vez una menor diversidad, una monopolización por ciertas especies, y eso puede llevar a estos ambientes a que no logren recuperarse y que salgan de ese estado al estado degradado. Y esta forma de ver esto, la única manera de poder contemplarlo es midiendo el nivel del disturbio y también la frecuencia en que ocurre. Y eso es lo importante de la realización de monitoreos en ambientes costeros, que para el trópico desafortunadamente son escasos, pero es la única manera en que se podría tener una comprensión más clara de lo que está ocurriendo. Entonces, como mencionaba, hay disturbios que son naturales, que esos pueden ir desde cosas microscópicas, como la creación de un túnel por parte de un animal a unos pocos centímetros con la fabricación de tuberías, la excavación, los mordiscos que pegan peces sobre el fondo para buscar invertebrados que se comen, las rayas también que hacen agujeros en el fondo, etcétera. Todos esos animales hacen disturbios, son disturbios naturales. Y entonces eso va a afectar las comunidades bentónicas, pero en una escala pequeña, que como hemos visto por la teoría de mosaicos, más bien ayudan al incremento de la biodiversidad porque nos dan heterogeneidad del hábitat. Ya sea en fondos de sedimento o en zonas rocosas donde algún animal haga algún tipo de disturbio, eso nos va a dar más heterogeneidad y ahí por lo general va a haber un incremento en la biodiversidad, a menos de que sea una especie que se haga muy dominante y que más bien baje la biodiversidad, como por ejemplo cuando se dio unas poblaciones muy grandes de erizos que raspaban toda la roca, comían las algas y entonces estas poblaciones de algas decayeron y también con eso la diversidad de invertebrados que había en muchas partes rocosas. Eso podría ser un problema, pero si no llega a esos niveles, más bien la heterogeneidad dada por los disturbios aumenta la biodiversidad, como hemos visto. Pero con los impactos antropogénicos no suele ser la regla. Los impactos antropogénicos van a hacer modificaciones muy drásticas del medio y entonces pueden afectar esa diversidad de forma mayor. Como lo que hablaba de los vehículos que pasan por la playa, se ha medido en otras partes, por ejemplo en Australia o en otros países, como las huellas de los vehículos, tanto la profundidad de la huella que dejan como la cantidad de marcas de llantas que se pueden encontrar en la playa, a los diferentes niveles del intermareal afectan diferentes especies que habitan ahí. En las zonas altas lo que se va a afectar principalmente son los cangrejos fantasma en las partes de playas de arena. Y después para abajo vamos a tener efectos en otros organismos invertebrados. Pero la mayor frecuencia de tránsito suele ocurrir en la parte superior de muchas de las playas. Y entonces, cuando hay mucho transporte,
en zonas de playa, lo que uno va a ver es carencia de estos cangrejos fantasma en la parte superior y uno podría medirlo. Pero también podría medirse cómo cambian esas especies en las partes bajas de la playa, que esto podría ser lo que mencionaba en playas donde se sacan muchos botes. Uno podría ver cuánto es el impacto que tienen esos botes y compara donde están ocurriendo esos desembarques versus la parte donde no hay desembarques, si se quisiera medir. Pero por lo general eso no va a ser un problema tan grande como si es en zonas donde la gente meta los vehículos. Se está dando últimamente, sí, mucho en Costa Rica que se está tendiendo a parquear mucho atrás de las playas y hay veces los vehículos para acomodarse se meten a la zona alta de la playa. Entonces algunas playas pues sí tienen restricciones en eso y la policía pues sí pasa vigilando que los vehículos no se metan, pero en otras está un poco más a la libre. Entonces esos son impactos que se tienen que regular a nivel de los gobiernos locales. Y el otro es, pues, también que afecta mucho a los cangrejos y a otros invertebrados, es el turismo en exceso, que aquí es un ejemplo en Costa Rica con las playas donde se hacen competencias de surf, que hay momentos del año en que la saturación de personas de esas playas es muy grande porque se hacen actividades relacionadas con las competencias que en un periodo muy corto de tiempo hacen una sobrecarga del ambiente de playa y hay una compactación de la arena y eso lleva a la exclusión o a la muerte de ciertos invertebrados que ahí habitan. Pero estos efectos no han sido aquí medidos en Costa Rica realmente para ver cuánto es el tiempo de recuperación después de un tipo de actividades, ya sea épocas turísticas muy altas como es la Semana Santa o la Navidad, o también las vacaciones de mediado del año, y otros que son como este tipo de eventos o conciertos que se hacen en las playas donde se acumula gran cantidad de gente en un periodo muy corto. Entonces, esos son problemas que nos han sido medidos en Costa Rica porque estamos todavía en una fase de exploración, por así decirlo, pero hacia el futuro lo ideal sería que esto se logre medir a nivel de regencias por parte, como mencionaba, de los gobiernos locales o del Ministerio de Ambiente para el control de las playas que tenemos acá. Y lo que mencionaba el arrastre es muy problemático para el fondo marino porque va a ir sobre los ambientes de sedimento, removiendo todos los invertebrados que viven ahí, porque estas redes tienen en la base unas partes de metal, unos picos de metal que van sobre el fondo, como lo vimos en la primera clase de laboratorio del curso con la red ostrera, que tiene esos picos y entonces van haciendo un arado sobre el fondo. Los animales grandes que viven ahí quedan atrapados en la red o quedan golpeados si tienen exclusiones, pero van siendo tomados y muchos de esos van a ser invertebrados que tienen cierto tiempo en años para llegar a estadios adultos como los corales blandos que habitan en los fondos sedimentarios, plumas de mar, pensamientos de mar que son nidarios que duran mucho tiempo en crecer a esos tamaños y son siendo removidos y no son utilizados por esa pesca. Y después están todos los invertebrados pequeños que tal vez no van a quedar en la red, pero van a quedar removidos del fondo, alterado el fondo en sus capas químicas, que hemos visto que hay cierto gradiente de oxidación, reducción, que permite la diversidad de nichos en ese fondo. Cuando la red pasa, altera todo eso, todas esas capas de sedimento oxigenado y menos oxigenado y los organismos que pasan por la red o quedan dañados o quedan viviendo en un ambiente que ya no era el apropiado para ellos químicamente y entonces pueden asfixiarse o quedar en condiciones de sedimento que no son las apropiadas para su vida bentónica y van a morir muchos de ellos. Entonces, ese es un efecto muy grande y lo que va a pasar es que ese fondo va a quedar cada vez más con materia orgánica de estos animales que se van descomponiendo y esa materia orgánica se empieza a degradar, se empieza a perder oxígeno, esos fondos empiezan a ser cada vez menos diversos o a estar poblados más por especies detritívoras
que no tienen importancia económica muchas veces. Y este es como un resumen de los impactos que se dan por la pesca de arrastre, donde tenemos diferentes componentes que afectan en diferentes zonas de la columna del agua del fondo marino. Y en cuanto al fondo marino, pues lo que mencionaba, vamos a tener un daño físico del medio, una alteración de ese medio con el, la mezcla de la capa del fondo de sedimentos que altera todas las condiciones para vivir ahí, daños a los animales, el incremento de estos detritívoros o carroñeros. Por ejemplo, aquí en Costa Rica se ve que en las zonas donde se hacía el arrastre de camarón, con el tiempo se iba poblando de estomatópodos, porque los estomatópodos, si bien son depredadores, estos también se alimentan de carroña, y entonces esas densidades altas que se hacían al final de estomatópodos era aprovechando todos los animales muertos que quedaban después del arrastre. Y al final de mucha de la pesquería de arrastre que se estuvo haciendo en Costa Rica, en zonas someras, las redes lo que salían principalmente eran pobladas, por ejemplo, de anomuros, que son detritívoros, o de estomatópodos que se comportan como carroñeros y los cuales no tienen valor comercial. Entonces se sacaban redes enteras de estos animales que se desechaban porque no se usan. Y esos animales iban muertos de nuevo para el fondo a hacer más grande el problema. Entonces, solo lleva a la degradación del ambiente. Con el tiempo se va llenando de oportunistas que no son especies importantes comercialmente, muchos invertebrados muy pequeños, gusanos, que no tienen valor comercial y entonces la pesca por sí misma va haciendo un daño tanto ambiental como económico. Y por eso las pescas de arrastres lo que tienden con el tiempo en cualquier país que se realicen es ir migrando cada vez a aguas más profundas en busca de otras poblaciones, diferentes especies de animales que intentan sacar, porque las van extrayendo en las aguas más someras y los stocks colapsan. Entonces es una pesca que es destructiva y que tarda mucho en recuperarse. Cuando se sacan las especies que salen en las redes, la mayoría de lo que se saca no es la especie de consumo, sino que son animales de la macrofauna que no son comerciales. Aquí este es un ejemplo para Costa Rica con los estudios que hizo Ingo Berman, donde muy poco de lo que se sacaba eran los camarones de interés y el resto de lo que salía en la red eran animales que no se utilizaban y que morían por el cambio en la presión y en la profundidad de la que se sacaban del fondo. Y eso se descartaba de nuevo al fondo, como mencioné. Más todos los animales que no salían en la red, que no son cuantificados en ningún estudio y que entonces indican una gran mortalidad. En el año 97 y 98 hubo unos investigadores que estuvieron de visita en Costa Rica y realizaron un estudio en el Golfo de Nicoya, en zonas donde se estaba haciendo en aquel momento arrastres de camarón y utilizaron la draga que usamos en la gira, por cierto, la Bambín, utilizaron esa draga para hacer unas comparaciones antes del arrastre y después del arrastre en un punto que utilizaron de control. Y lo que se dieron cuenta era que cuando sacaban las dragas antes del arrastre, la comunidad era más parecida, que es lo que está representado aquí con este círculo de color azulado. La comunidad, cada lista de especies con sus abundancias, que son estas letras con P, eran más similares entre ellas. Teníamos un fondo más homogéneo, más o menos poblado por los mismos organismos. Y después se hacían unos arrastres experimentales y después de esos arrastres se visitaba de nuevo el punto y se tomaban de nuevo dragas. Y lo que se encontraba era mucha variación, que son los datos que están aquí en este círculo color rosado con las letras T. Entonces, ahora la lista de especies de un punto que era cercano ya no se parece tanto con el otro punto. Y otro punto que era cercano no se parece tanto con el otro. Hay mayor variación de la fauna que está ahí, debido a que lo que vamos a tener ahora son listas diferentes de sobrevivientes a ese daño que ocurrió por el arrastre. Y organismos que tal vez lograron
usar el nuevo sustrato como quedó y son oportunistas. Entonces me van a producir cambios, variación muy grande en la comunidad después del disturbio. Y esa es otra forma en que uno puede medir los disturbios en el ambiente bentónico. Si mi comunidad ganó variación o perdió variación después del impacto. Y eso lo podemos hacer gracias a pruebas multivariables que hemos aprendido en este curso. Tienen esa utilidad para medir los impactos ambientales. En este caso en específico, en el Golfo de Nicoya, lo que se encontró también fue que en las zonas de arrastre se perdía todo lo que eran las camas de estrellas, las camas de ofiuros que están poblando el fondo, porque obviamente donde esto arrastra, barre con todas esas poblaciones y las daña. Entonces esas camas de ofiuros desaparecían, así también como los anfioxos, que son pequeños invertebrados que son filtradores y que solo sacan la cabecita sobre el sustrato para filtrar. Y al pasar el arrastre, pues también eran dañados las condiciones en que vivían estos animales y sus poblaciones decaían. Y tal vez estas son especies que no tienen tanta importancia comercial, pero sí tienen importancia ecológica. Son también animales que crean cierta estabilidad en el fondo, como las ofiuras, y que al mismo tiempo sirven de alimento para otros peces que llegan a habitar y alimentarse en esas regiones. Muchos de esos peces juveniles que se están criando cerca del fondo y que con el tamaño del tiempo se van a hacer adultos y ya son de interés comercial para la pesca artesanal. Entonces, todos esos son problemas que tienen que ver con la pesca de arrastre y que por suerte aquí se prohibió, pero siempre hay grupos que intentan volverla a retomar y por eso hay que tener en cuenta todos este tipo de impactos para ello. Entonces, como mencionaba, la estadística multivariable en los métodos de clúster, los métodos de PCA, MDS que hemos visto acá, el RDA, son estadísticas que tienen mucho poder para poder determinar gradientes. Y cuando uno determina gradientes, pues también puede determinar impactos y el grado de impacto que está teniendo sobre un ambiente, una actividad antropogénica. Este es un ejemplo que se hizo un experimento donde se introducía agua dulce en una playa en Uruguay para medir el impacto que tenía sobre la fauna. Y entonces, de la condición inicial, en el año 96 que se hizo este estudio, se iba notando cómo la población cambiaba cuando se introducía el agua dulce hacia una población de pocos animales y después de que se removía eso, pues cambiaba a una población con más animales. Entonces se podía medir esos efectos que tenían sobre los animales de la playa el cambio que se daba por una introducción de agua dulce, que esto es muy común que ocurra en playas cuando se deja que desagües salgan sobre la misma región de playa, ya sea desde lo que es cañerías que llevan aguas sucias y de menor salinidad que el sedimento en que viven estos animales, o también la simple salida de el agua de la lluvia que es recogida por infraestructura que se haga en la playa, por cañerías que llevan agua de lluvia hacia afuera y que es tirada hacia la playa. Eso va a producir estos tipos de cambios y uno podría medirlos. Un ejemplo es si se quisiera construir un malecón en la playa o un puerto o un estacionamiento cerca de la playa, donde se va a hacer un cambio en el sustrato y ahora es concreto o cemento, y eso no tiene una filtración tan buena del agua, esa agua va a ser canalizada por cañerías y va a salir seguramente hacia la zona de playa, llevando flujo de agua dulce en exceso que va a producir cambios en la playa, y eso se podría evaluar cuando se está haciendo una de este tipo de construcciones. Este es un ejemplo en Jacó. Uno puede ir a Jacó, que es una playa muy urbanizada que tenemos en Costa Rica. La playa se ve desde este punto de vista bien, pero si uno se da cuenta, en ciertas zonas del pueblo o la ciudad hay canales, ríos pequeños que llevan agua hacia la parte de la playa, y si uno nota con más detalle, se va a ver que están las cañerías saliendo directamente hacia estos ríos. Vienen cañerías desde la ciudad
que no llevan a ningún tipo de planta de tratamiento, sino que el chorro con agua sucia sale directamente hacia el río que va a llegar al mar. Entonces estas playas van a tener pues muchos coliformes fecales, no van a ser apropiadas para la natación de personas en el sentido de una playa sana, y son playas que no van a tener una bandera azul. Ahora bien, lo de la bandera azul hay que tener cuidado porque si uno se mete a ver en la categorización que hay para Costa Rica de bandera azul, tener una bandera azul no significa que la playa está limpia, significa que se han hecho algunas medidas de la basura y de los coliformes que las llevan a un nivel aceptable para la recreación, pero no implica que sea ecológicamente una playa buena. Se gana eso hasta casi el nivel 4 o 5 de bandera azul, que tiene diferentes estrellas. Y si uno ve la categorización de bandera azul para las playas de Costa Rica, casi todas solo tienen una estrella, o sea que están en el nivel más bajo de lo que ese índice permite. Entonces, ir a una playa y ver que tiene bandera azul no es necesariamente que esa playa sea ecológicamente sustentable. Para eso tendría que tener ya una cantidad grande de estrellas, más de 4 o 5. Incluso hay otra que ya ataca lo que es las fuentes de contaminación, que es una bandera incluso de otro color, que acá no se alcanza por ninguna de las playas que está en Costa Rica. Entonces, este es un problema grande que eh, se tiene que abordar desde una perspectiva ya de organización comunitaria y gubernamental para resolver ese tipo de contaminación que se está dando en el país. Hay playas que uno pensaría que son más limpias, como Sámara, pero aún así ahí sale contaminación por coliformes en los efluentes de agua dulce que entran a la playa. Y eso es a nivel intermareal o de playa, pero también vamos a tener contaminación que se da de manera submareal, y está el caso de los emisarios submarinos que se dan en muchos países. Aquí en Costa Rica tenemos uno en la parte de Limón, donde hay una tubería que sale de la ciudad, va subterránea sobre el fondo del mar, no se ve en superficie, va sobre el fondo y sale más o menos entre este punto, entre lo que sería la isla que está aquí al frente de Limón y la ciudad. Y la idea es que con la profundidad, la salida de aguas servidas que se tratan en una planta que está acá, va un poco más limpia, pero son descartadas en la parte profunda del fondo, y lo que se espera es que alejándolo de la costa y a una profundidad suficiente, toda esa materia orgánica que va a salir del efluente que está ahora submarino logre ser diluido por el agua marina y consumido por todos los organismos que habitan ya sea en el fondo y en el plancton, para que no se dé una contaminación en las aguas superficiales. Entonces, estos emisarios tienen que estar diseñados de tal manera de que el flujo que se va a salir no llegue a superficie, tiene que estar diseñado. O si hay una fractura en la tubería en una región más somera, se va a dar una salida de materia de agua sucia con materia orgánica de origen de las aguas hervidas, que puede llegar a superficie y con las corrientes llegar a la costa y hacer una contaminación más grande. Entonces se le tiene que estar dando mantenimiento a estas estructuras para que no se dañen y hacerlas a la profundidad adecuada para que no se vea en la superficie o que llegue a la costa. Pero obviamente toda esta salida de materia orgánica afecta toda la parte bentónica que está alrededor de ese efluente. Entonces siempre va a haber un impacto muy grande en la región cercana, pero lo que se busca es que el radio de impacto no sea tan grande alrededor del resto de la comunidad bentónica. Esas tuberías pues se ven así en el fondo, como sacan el chorro de agua que va saliendo desde la ciudad, y muchas veces se empiezan a poblar de otros organismos incrustantes alrededor, que son los que pueden causar los daños en la tubería a largo plazo. Al final, ¿esas tuberías siempre van a tener un impacto en la comunidad bentónica
o no sé, aumentar la población de, no sé, de algún organismo que empiece a dominar y no sé si ha habido algún estudio de eso, empiecen a dominar algunas especies. Sí, para otros países se ha cuantificado pues de forma más apropiada y lo que ocurre es que digamos el sedimento alrededor, si sale por una zona de sedimento, se va a empezar a poblar de poliquetos que son más especializados en utilizar materia orgánica, como muchos capitélidos que pueden alimentarse del sedimento que queda ahí pues sucio, espiónidos, que son animales que se alimentan de sedimento de la superficie y se hacen parches de estos animales que monopolizan, son especies oportunistas, muchas de tamaño pequeñito. Eh, y se puede también dar en zonas rocosas cercanas o en la misma tubería el crecimiento de esponjas marinas que van a cubrir esas regiones. Entonces, sí, digamos, el impacto va a ser en que se da un cambio de la población natural hacia otro tipo de población que está siendo tolerante a estas condiciones de materia orgánica en exceso. Entonces, ese es el cambio. Lo ideal, y como mencioné, es que se haga una profundidad suficiente para que ese impacto sea menor, porque va a afectar menos parte del ventos si el chorro sale cada vez más profundo, porque el resto de materia orgánica que sale hacia la columna del agua se va a gastar muy rápido por el plancton y etcétera. Pero si el agua logra llegar a la superficie, es cuando ya hay más problema porque esa contaminación va a ser arrastrada hacia la zona costera y ahí sí el cambio va a ser más grande porque se va a esparcir a una área más amplia y puede ahí tener efectos de hacer que una playa pierda muchos de sus invertebrados. En la zona costera rocosa se puede dar una proliferación de cianobacterias que cubren la roca y con esas cianobacterias pues también se reduce los otros invertebrados. Pero aquí en Costa Rica no se ha hecho realmente mediciones de ese tipo. En el emisario que está ahí en Limón, los videos que ellos han tomado cuando lo reparan, lo que se ve es que está bastante población de algas, perdón, de esponjas alrededor de la tubería, pero no se nota como otras cosas porque sale en una zona de sedimento. Habría que tomar muestras del sedimento para ver qué está pasando ahí. Pero bueno, en parte también es mejor tener un emisario que saque el agua hacia el fondo y que ahí se pueda, pues, de cierta manera degradar por la columna del agua a que la estén tirando directamente en la costa, como está ocurriendo en estas partes en el Pacífico Central. Entonces, siempre va a haber un impacto en las cosas que hagamos los seres humanos sobre el ambiente, pero la idea de todo esto es reducirlo lo más que se pueda. Y muchas veces ahí sí se ocupa que se tome más en cuenta la parte ecológica y la evaluación que puede ser alguien de ciencias ambientales, de la biología, para medir esos impactos. Eso es algo que tienen que ir tomándose en cuenta cada vez en la política de Costa Rica, en la gestión y estas cosas. Porque sí, hay muchas cosas que no se han medido, exactamente como en este caso, nunca se ha medido. Se hizo un estudio para el fitoplancton, ver cuánto el fitoplancton está siendo afectado por este emisario en Limón, pero no para el ventos. Gracias. Ok, pero en resumen, va a haber cambios de las poblaciones que pueden ser favorables para ciertas especies, pero por lo general van a ser desfavorables para muchas más especies del medio. Las especies oportunistas eh, de tamaños pequeños son las que van a proliferar. Con el petróleo, cuando hay un derrame en el sedimento, también se puede detectar por estas estadísticas multivariables. Este es un caso de un barco que en el año 78 tuvo un percance grande en la zona de Europa y afectó gran parte del mar ahí y tenían estudios del ventos con dragas hechos antes de que ocurriera el derrame
y esta era como la variación natural de una fecha a la otra en la comunidad biológica del Ventus. Cambios pequeños, por lo general, a lo mucho este que era el más grande que ocurrió, que habría que ver en qué mes era, pero podría ser algo estacional, pero por lo general cambios pequeños. Y cuando se da el derrame, se da un cambio muy grande, un cambio que se detecta en la estadística multivariable por una distancia mucho mayor que la vista previamente. Y después de ahí empiezan ellos a hacer un monitoreo y se empieza a ver cómo va esa comunidad cambiando hacia otros estadios diferentes de sucesión, alejándose de la comunidad original, y varios tiempo después empieza a darse cambios que pareciera en ese momento, cuando terminó el monitoreo, ya llevaban hacia la comunidad la recuperación original de su estructura. Entonces con esto ellos pudieron medir primero cuánto fue el efecto de ese impacto ambiental y después ir viendo cómo iba dándose el tiempo de recuperación de esa población. Y con esto sacaron pues datos que ya servían para conocer los impactos que otro derrame de petróleo puede tener sobre el ventos marino en otras regiones. Y lo mismo ocurrió después cuando pasó un derrame de un barco que se llamaba el Prestige en la zona de España y que afectó mucho las comunidades bentónicas de las zonas rocosas, y sabiendo ya los efectos que había tenido este otro derrame, se hizo toda una campaña de limpieza de la costa con lavando las rocas, eh, limpiando todo lo posible para que el sistema se recuperara pronto. Pero también en ese caso, en las islas que hay en la zona de Portugal y de España, duró varios años en recuperarse las poblaciones. Aquí en Costa Rica no tenemos tantos problemas de que ocurra una situación de estas. Sin embargo, hay tránsito de buques petroleros por las partes externas de la costa pacífica y Caribe, que podrían, ante un evento de este, producir un derrame grande. O también está en los muelles que puede darse derrame de combustible cuando hacen intercambios, o el combustible que traen al muelle de Recope. Y ellos tienen pues una serie de protocolos como para intentar resguardar lo más posible el derrame cerca de la zona del muelle y que no se extienda a otras partes de la costa, pero siempre puede darse un problema de ese tipo. Entonces, en ese sentido, hay veces se hacen mapas de vulnerabilidad del Ventus ante un derrame de petróleo, que para Costa Rica se hizo uno hace bastantes años por medio del profesor José Vargas y otro profesor de química, Genaro Acuña. Y ahora estamos actualizándolo, estamos actualizando eso, empezando por la zona del muelle de Caldera, para ver cómo podría ser los impactos que podría darse por derrames de hidrocarburos. Y un ejemplo reciente de un derrame que ocurrió fue en la zona de Cabo Blanco, donde un bote se estrelló contra la zona rocosa y ahí se soltaron los aceites y los combustibles sobre la zona del rocosa. Sin embargo, no se pudo ir a hacer mediciones cuantitativas por parte de la UCR, pero sí el MINAE y ONGs se pusieron a limpiar eso, porque sí puede causar problemas a largo plazo sobre las comunidades del Ventos que habitan ahí. Ahí tal vez el efecto no va a ser tan fuerte porque es una zona protegida. Entonces, las mismas poblaciones alrededor van a repoblar la zona que se impactó, que no era tan grande tampoco. Pero son cosas que se pueden detectar por el estudio del Ventos. Y en la parte, por ejemplo, de Recope, ellos tienen un departamento ambiental que ahí trabaja gente de biología, que se dedican también un poco a hacer monitoreo de estos derrames pequeños que ocurren y las zonas donde se impacta y cómo ver la cobertura que hay alrededor de la zona de los muelles. Lo mismo pasa con las marinas. En las marinas pues se da mucho derrame
de combustibles en las limpiezas, de los botes, etcétera. Pero o sea, hay unos protocolos para intentar reducir esos impactos y siempre en una marina hay un regente ambiental que en muchos casos es una persona de biología que tiene que verificar las condiciones químicas del agua de la marina, revisar las especies que están habitando en el fondo de la marina, etcétera, para pasar un reporte que les piden de que es ambientalmente amigable en cierto sentido, ¿verdad? Que los impactos no son tan grandes. Entonces son cosas que implican, digamos, ya prácticas más aplicadas del estudio del ventos en lo que es el desarrollo costero y actividades costeras que obviamente se van a dar porque es parte de nuestra sociedad y parte de nuestra economía. La cuestión es que se puedan hacer monitoreos y ver que las cosas están bien. Y si ya uno detecta un cambio muy grande, es que algo le está indicando que hay algo que está ocurriendo mal, ya sea en el control químico o el control biológico del ambiente que se está estudiando, e intentar buscar soluciones para devolverlo a un estado menos dañino. Y lo bueno de eso es que no se tiene que llegar hasta el nivel de especie en el Ventus. Llegamos al nivel de especies cuando tenemos mucha curiosidad científica de ver si tenemos especies nuevas o si queremos conocer más a detalle esas comunidades por diferentes razones, muchas de ellas académicas, pero también a nivel práctico podemos hacer el mismo tipo de estudio sin tener que llegar a especie o incluso sin tener que llegar a género. Se puede llegar bien a familia. Y con las especies clasificadas a familia, se puede hacer las estadísticas multivariables y lo que se ha visto es que se detecta el cambio de la misma manera y hay veces hasta mejor. Se llega al punto en que el cambio por un impacto antropogénico se detecta mejor a nivel de familia que a niveles más específicos. Este es un ejemplo donde se hace el mismo tipo de análisis a especies, se ve la separación entre estos dos factores que eran lo que estaban estudiando. Cuando lo hacen a nivel de género, la separación es mayor y cuando lo hacen a nivel de familia también es mayor. Pero ya cuando lo hacen a nivel de orden, eh, no se logra encontrar tanta separación debido al impacto o a nivel de clase, pues peor y a nivel de filo tampoco. Entonces, por lo menos hay que llegar a nivel de familia y con eso ya se puede hacer patrones generales y obtener rápido datos para la evaluación que se quiera hacer, que no se dure tanto tiempo en la taxonomía como se hace en los estudios académicos, que se dura bastante, puede durarse años incluso para tener toda la lista de especies. En cambio, para algo más práctico, una consultoría se hace familia, se sabe que hay muchos estudios que ya han hecho esto de la suficiencia taxonómica y que los cambios se logran notar y entonces se puede obtener resultados en pocas semanas para ya hacer el informe. Y hay pruebas estadísticas como una que se llama el ANOSIN, el análisis de similitudes, que aparte de notar los cambios, me dice un valor de R, que ese valor de R se puede interpretar como la diferencia que hay entre una condición y la otra. Y esa diferencia puede ir de 0 a 1, donde 1 es total cambio de la lista de especies. Entonces yo podría medir si mi cambio fue solo del 27% o si fue del 50% y así saber si estamos ante un impacto muy grande o un impacto más pequeño y con eso tomar pues ya después las otras personas medidas de la gestión. Y hay otra serie de índices que se pueden utilizar que no han sido utilizados obviamente en Costa Rica, pero que se emplean en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, etcétera, donde se utilizan los animales del fondo para hacer una categorización del estado de degradación del bentos. Entonces uno los puede separar por grupos funcionales, como en esta tabla donde están divididos por suspensívoros, detritívoros de superficie, depositívoros
superficiales o de positivos subsuperficiales, que son los que están enterrados. Y se puede uno separar su lista de especies por estos grupos funcionales que vimos en una de las clases, poner si son autótrofos, etcétera, pero en esta utilizan estos grupos. Y para cada grupo, pues uno hace este análisis con esta ecuación, y esto lo que mete es la cantidad de individuos que encontró en cada grupo. Entonces vean que aquí también no es necesario hacer una clasificación taxonómica, sino que uno los puede separar por sus adaptaciones fisiológicas o anatómicas y hacer una cuantificación de estos organismos por individuos y con eso meterlos en esta ecuación, y esto le va a dar un valor que va a ir de 0 a 100, y entonces si le queda entre 0 y 30, le indica que ese ambiente está degradado. Si le queda entre 31 y 61, le indica que hay una perturbación, pero que todavía se podría recuperar. Y ya entre 62 a 100 se toma como variación normal de las comunidades y que quedaría como un ambiente normal ambientalmente. Entonces, es un índice que se puede utilizar y que es sencillo, se basa en el grupo trófico. Y este es por tolerancia, que ahí está la ecuación que se llama el Bentix. Y aquí hay que uno ver cómo clasifica las especies de acuerdo a diferentes categorías, si son de tamaño grande, si son de vida larga, si son especies en baja densidad. Entonces uno las clasifica como especies sensibles, que serían con estrategia tipo K. Y después están las especies tolerantes, que son de las que les hablaba, algunas que van a soportar el estrés ambiental. Quiere decir que están ubicadas a lo largo de un gradiente que puede ser de contaminación o de impacto. Tienen estrategia tipo R, son de vida corta, crecimiento rápido y se reproducen a lo largo del año. Entonces son más tolerantes. Si hay una contaminación puntual, pues en otra época del año ellas se van a reproducir y pueden repoblar. Aquí vimos un ejemplo con muchos gasterópodos y también cirripedios, que incluso en Costa Rica tienen una época de reproducción en cierta parte del año, y uno ve crecimiento por cohortes. Esas especies no serían tan tolerantes ante un cambio ambiental como alguna especie que sí se esté reproduciendo durante todo el año. Entonces, ahí hay que conocer un poquito de la biología de cada especie para poderlas categorizar. Y después están las especies oportunistas de primer orden, que son especies tolerantes a la hipoxia, especies que crecen muy rápido y colonizan el sistema, lo monopolizan, como algas o como el caso de la caulerpa, que pobló de pronto toda la zona de la Bahía Culebra. Cianobacterias que pueden crecer después de una marea roja sobre el fondo y poblarlo todo muy rápido y crear anoxia para otros animales. O especies que son pioneras que van a utilizar esos claros que se abrieron por la contaminación o el arrastre, etcétera. Y uno puede detectarlas como especies oportunistas porque tienen muchas especies. Y muchas especies oportunistas de invertebrados también van a ser de tamaño muy pequeño. Se les dice pequeños oportunistas. Entonces, una vez que uno los clasificó por esa manera, ya uno puede meter los datos en la ecuación, si son del grupo 1, del grupo 2 o del grupo 3, y esto nos da valores que nos van a dar la calidad ecológica del ambiente desde buena hasta muy mala. Y uno podría utilizarlo similar como los índices que se utilizan para insectos acuáticos. Y este es otro más específico que se llama BOPA, que este solo toma en cuenta especies de poliquetos oportunistas, que son estas familias que pongo acá en rojo, cualquiera de la familia Capitelidae, de la familia Cirratulidae, de la familia Espionidae, los eunícidos, los ketopterios. Esas son especies oportunistas. Muchas de estas son filtradoras o que utilizan espacios que ya hicieron otras especies para consumir otros organismos, y que tienden a tener abundancias grandes cuando hay contaminación. Y esto se compara contra los anfípodos que están presentes en el medio.
y se hace esta ecuación donde se pone la fracción de poliquetos que tenemos oportunistas sobre la fracción de anfípodos con estos valores en el logaritmo, y ya nos da un índice que nos va a indicar desde calidad buena hasta calidad mala del ambiente, solo basándose en esos dos grupos, que son más de los más frecuentes que salen en los sustratos sedimentarios. En sustratos rocosos, pues no se utiliza tanto estos índices, son más para medios de sedimento, pero en sustratos rocosos se pueden utilizar coberturas y ver si hay mayor cobertura de organismos oportunistas o cianobacterias que otro tipo de organismos que no son tan problemáticos o tan degradadores del ambiente. Y solo con monitoreo se puede llegar a una conclusión. No se han hecho como índices específicos para zonas rocosas, es lo que intento decir con ese caso. Y hay otro índice que se utiliza mucho para contaminación, principalmente química, que sería el índice de nematoda sobre copépoda, que esto es tomando muestras de la meiofauna y lo único que se hace es contar la cantidad de nematos y dividirlo entre la cantidad de copépodos que están presentes. Y lo que se ha visto es que entre más contaminado está, se tiene una mayor cantidad de nematos y los copépodos van desapareciendo. Acá se hace por simple conteo o algunos lo hacen por especies de nematos sobre especies de copépoda. Son variaciones y lo bueno es que también ahora con la métodos de metabarcoding uno podría tener estos datos tomados de forma más rápida que haciéndolos visualmente, porque simplemente sería tomar la muestra, hacer el metabarcoding y ver cuántas secuencias como Otus tenemos presentes de nematoda sobre las secuencias como Otus presentes de copépoda y con eso sacar el índice. Incluso se puede sacar también la abundancia y hacer este tipo de estudios. Y otro también sencillo que se puede hacer es una simple relación entre abundancia contra biomasa. Y se puede hacer estas curvas acumulativas que se llaman K-dominancia o ABC. Y entonces lo que tenemos es la abundancia de las especies y cómo se relacionan con su biomasa. Y entonces en un ambiente limpio vamos a tener abundancias pequeñas de las especies, pero esas especies tienen biomasa grande. Mientras que en un ambiente degradado la relación se hace inversa. La relación va a ser más bien tener grandes abundancias y biomasas pequeñas, como lo que les mencionaba de los pequeños oportunistas, especies de poquita biomasa, pero muy abundantes. Y esa forma de la curva nos puede indicar cuando un ambiente pasa de estar estable o natural a estar degradado. Y estas curvas se pueden hacer en R con este programa que se llama Forans. Simplemente es muy sencillo, se mete una matriz de especies que va a ser en cada fila el nombre de la especie, aquí está puesta como códigos, el valor de abundancia total para esa especie en el estudio y el valor de la biomasa que tiene esa especie en el estudio. Entonces, aquí lo único es que sí, cada especie tiene que estar pesada por separado para poder hacer estas curvas. Y entonces acá, aunque se podría hacer a nivel de familia, pero lo mejor es hacerlo de especie en este caso. Y con estos datos sencillos, vean que son 3 columnas, ya se mete esta matriz como datos, se le da el comando ABC matriz una vez que uno llama a la librería Forens y se le da plot a la dominancia, ¿verdad? A la curva. Y ya nos produce los gráficos de curva. Para ese ambiente nos produce 2 gráficos, el de biomasa sobre abundancia y también nos produce aquí, si tenemos diferentes estaciones, podemos graficar los valores que nos da el índice, que están acá, la estadística W, que lo haría para esta lista. Si tenemos la lista para otra estación, vamos a tener otra estadística W para esa estación y así. Y entonces podemos graficarlo, o si son fechas, graficarlo también en las fechas. Y cuando la estadística W es muy baja,
tendiendo a -1 es cuando el ambiente está más degradado. Y cuando está cercana a 1 es cuando el ambiente está más sano, según esa biomasa. Entonces es una estadística sencilla con la que podemos sacar patrones. Para lo que sería zona rocosa, lo que se hace mucho, y también, bueno, se puede hacer para sedimentos, para especies de interés comercial que se quieran extraer, o un estudio pues más académico que se quiera hacer, pero para zonas rocosas donde se hace mucha pesca artesanal de extracción de moluscos, lo más fácil es medir la longitud que tienen las conchas o el diámetro de las conchas en el caso de las lapas, y ver las tallas y hacer un histograma de las tallas. Y con eso saber si está dentro de las tallas permitidas para extracción o está en tallas más bajas. Y entonces también podemos ver esos efectos, ver en qué tamaño de tallas está, si cumple con la regulación que tenga el país para la extracción de la especie comercial, o si está bajo los promedios que siempre se han visto en que pues, se recomienda que es una especie con una población sana, reproductiva. Este es un ejemplo en Chile para una concha que se llama concholepas, le dicen loco ahí, y entonces era un ambiente donde se estaba extrayendo mucho este organismo y las tallas de los que quedaban eran muy pequeñas, y entonces se hizo pues basado en ese estudio de tallas, una regulación para evitar la extracción de los organismos más grandes hasta cierta talla, para lograr que crecieran por lo menos al punto en que podían reproducirse, y de esa forma después se vio que, que cambiando eso lograron modificar un poco el paisaje de la zona rocosa hacia un estado más natural que había antes, porque se había llenado mucho de unos mejillones invasores que no eran comerciales, y ya casi no había población de esa concha que ellos utilizan, y entonces con un poquito de regulación al tiempo ya hubo un cambio. Y aquí en Costa Rica hay ejemplos, por ejemplo, las sifonarias, el casco de burro, que es esta lapa que la gente la utiliza para cocinarla o para hacer ceviche, porque tiene el pie muy grande. Hay una zona que en los años 80 no estaba protegida, que se llamaba Punta Mala, y una que ya era Parque Nacional, que se llamaba Manuel Antonio, donde fuimos a la primera gira. Y entonces en Manuel Antonio, que estaba protegido, se encontraban tamaños de lapas sifonarias pulmonadas, tamaños más grandes, llegaban hasta más de los 5 centímetros algunas. Mientras que en la parte que no estaba protegida, no llegaban a los 5 centímetros, quedaban, si acaso algunas, en 4 centímetros. Y era porque hay extracción, había mucha extracción por parte de las pobladores locales, de los adultos de estas lapas en esa zona, y solo estaban dejando los organismos más pequeñitos, mientras que aquí había un reparto mejor de las poblaciones a lo largo de las clases de tamaño, porque no se estaba dando esa extracción de manera exagerada porque había vigilancia. Entonces, aquí lo bueno es que las zonas rocosas, al estar protegidas, van a servir para que después se pueblen otros ambientes aledaños por otras especies, y son especies que pueden traspasar. En el caso de las sifonarias no ocurre mucho porque ellas se quedan muy local en la región donde están las poblaciones. Y acá también está la sifonaria. Este es otro estudio que hicimos más recientemente, y aquí es comparando cuando esa zona de Punta Mala no era protegida, la distribución de tallas en este gráfico acumulado, y después cuando ya recientemente en 2015, que ya habían pasado varios años desde que la zona se hizo protegida en Punta Mala, que se creó esta región de protección, y aquí uno ya ve que la distribución no está tirada hacia tallas tan pequeñas. Aquí llegaba, como mencioné, si acaso a los 4 centímetros como talla máxima. En cambio, ya aquí en 2015 uno puede ver que incluso hay sifonarias que sobrepasan los 6,5 centímetros de tamaño en diámetro. Entonces, este es un gráfico que nos demuestra el efecto positivo que tiene el establecimiento de un refugio de vida silvestre en este caso,
Y aún así hay gente que ingresa ahí a hacer pesca artesanal, pero como hay una zona de guardaparques que cada cierto tiempo hacen un recorrido, eso, con solo eso ya se reduce un montón el efecto de la pesca excesiva, y también la gente pues busca sacarlos más en otras zonas que no están protegidas, pero en la zona protegida se logra mantener poblaciones saludables. Entonces, ese es un efecto positivo en ese caso de una zona protegida para el caso de invertebrados de zona rocosa. Y bueno, hay otros efectos ambientales que ocurren en la costa que se consideran parte de la fauna bentónica, que principalmente ocurren sobre estructuras antropogénicas. Y es todas las costras de animales y algas que crecen encima de todo tipo de tubería, embarcaciones, los muelles, eh, estaciones de energía marina que van a volverse cada vez más comunes con el tiempo, las boyas y todo lo que son estructuras para el cultivo de maricultura, de almejas o encierros para pargos, etcétera. Todo ese tipo de economía puede verse afectada por organismos bentónicos que se pegan sobre estas estructuras artificiales, que se llama bioincrustación o el biofouling. Y entonces aquí lo que vamos a tener son, primero, que se hacen partículas orgánicas que se pegan sobre el fondo, y ahí empieza a ser colonizado esto por lo que son cianobacterias, diatomeas, y poco a poco se va llenando con larvas de animales, principalmente cirripedios, mejillones, anémonas, y después vienen macroalgas que empiezan a hacer estas costras, y esto lo que tiene son efectos negativos sobre las actividades económicas que se realizan ahí. Entonces, va desde lo que son todas estas costras que hay que estarle limpiando a los botes, que obviamente cuando arrancan esas costras, eso queda ahí en el mar y produce contaminación por materia orgánica. También que puede ser que vengan especies invasoras desde otras partes, pegadas en las costras estas del biofouling en los barcos, y que se establezcan en puertos y causen un problema de monopolización del sustrato, incluso no solo el sustrato antropogénico, sino el sustrato natural rocoso. También se da el caso de que se hacen pinturas para evitar esto, y estas pinturas, muchas tienen cobre, y entonces quitan el biofouling o lo reducen, pero al mismo tiempo están causando liberación de sustancias al ambiente que causan problemas a los invertebrados que habitan ahí o a los mismos peces incluso. Y entonces, pues es todo un campo de estudio, ¿verdad? Desde qué son los organismos que se pegan, estudiar su biología, ver estrategias para reducir cómo ellos se adhieren al sustrato. También la creación de pinturas alternativas que no tengan tanta contaminante. Todo eso es un campo grande de estudio que hay sobre esta parte que es bentónica, pero sobre estructuras artificiales. Entonces, es también algo en lo que la gente se puede meter, que es tanto académico como práctico. Y también sobre temas de especies invasoras, hay que hablar aquí de lo que son las aguas de lastre que vienen en los barcos. Muchos barcos cargan agua en los puertos donde salen cuando vienen vacíos para tener más peso, para mejorar la navegación. Y cuando llegan a otro puerto, pues descargan esas aguas y ahí es cuando cargan mercadería. Entonces, muchas veces esas aguas pueden venir con larvas de animales bentónicos que habitan en ese otro puerto, que puede ser en otro país o en otra latitud, y de pronto llegan a zonas donde no tienen depredadores, donde son mejores competidores que las especies locales y pueden causar problemas en modificación del paisaje bentónico. Hay casos como mejillones que en el caso de Europa han poblado zonas completas de la costa rocosa, desplazando a las especies originales que habitaban la zona rocosa y monopolizando el sistema y haciéndolo menos diverso. Y son especies que han venido como larvas en las aguas del lastre.
O también pasa con ciertas algas como una del género Asparagopsis que ha llegado a costas y ha hecho una colonización agresiva del medio. También ha ocurrido con algunos poliquetos que se han ido detectando poco a poco que vienen en las aguas del Astro y de pronto se encuentran en latitudes o en el océano que no les corresponde. Si eran especies del océano Atlántico, aparecen de pronto en el Pacífico. Y así, entonces, el agua del Astre también es un problema ambiental que afecta a las comunidades bentónicas. Y para eso hay unos tratados que se utilizan a nivel internacional. Sin embargo, Costa Rica no está metida en ese tipo de tratado porque implica una serie de controles biológicos que le tocarían aquí hacerlos al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y que no los han acatado, digamos, en ese sentido para incorporarse. Y es porque esto incluye tener regentes que sean de la parte biológica, que analicen tanto las larvas que vienen en el agua del Astre como también la presencia o no de especies invasoras en las zonas de los muelles y puertos. Y entonces eso implica pues contratación más de personal biológico que no se está haciendo ahorita. Entonces aquí estamos expuestos a lo que sería la introducción de especies invasoras por medio de los barcos. Muchos de ellos desembarcan las aguas del Astre en aguas más saladas, afuera de los estuarios, pero eso no implica que quede algo de esa agua en los tanques que vienen en esos barcos. Y aquí pues tenemos el puerto más importante en descargas, está en la zona del Golfo de Nicoya, que es estuarina, entonces podría haber bien afectarse por este tipo de especies. En caso de, digamos, que encuentren larvas en las aguas del lastre, ¿qué hacen, digamos? Si encuentran Sí, larvas. hay que hacer una descontaminación que muchas veces utilizan luz ultravioleta para poder matar esas larvas antes de que esa agua sea como descartada. Y los barcos, eso es lo que se les pide muchos, que descarguen aguas en la parte más oceánica antes de llegar al muelle para que esas larvas ante una salinidad que es mucho mayor que la que hay por lo general en los puertos, mueran ahí por, por problemas de regulación de la salinidad en el cuerpo. Pero cuando llegan a la costa lo que se hace es eso, limpieza con luz ultravioleta o a los barcos más de empresas más grandes ya tienen esas luces internas dentro de donde colectan el agua con lastre. Pero en los barcos más pequeños, la idea es que hay un inspector que tiene que entrar a esos tanques a revisar eso. Y entonces se hace una toma de muestra de agua con una botella de Niskin pequeñita y eso se revisa rápido ahí en el mismo muelle con microscopio y entonces si encuentran algo, pues hacen una descontaminación. Eso sería básicamente. Pero aquí en Costa Rica no se está haciendo ese protocolo, en otros países sí. Ok. Se llama el MARPOL. Entonces, ya lo han intentado establecer, pero nunca llegan a ponerlo en marcha. Es un campo también interesante que aquí no se ha hecho. Es, y con la genética también se puede saber si esas especies están siendo especies invasoras o exóticas que están llegando a los puertos de Costa Rica. También tenemos la basura que llega, ¿verdad? La basura que está flotando en el mar y que llega a las orillas. Y aquí se van a acumular, por lo general en Costa Rica lo que vamos a ver es que se van a acumular en la parte alta de la playa, porque tenemos, por ejemplo, en el Pacífico cambios de marea muy grandes que el intermareal lo van a tender a lavar, pero sí va a quedar basura depositada en la zona litoral alta o en la berma, que ya sea empujada por el oleaje o por el mismo viento que viene desde el mar. Y se acumula ahí entre la zona de descanso de la gente, la vegetación costera y la vegetación terrestre.
Y esto tiene problemas porque toda esa basura se va degradando, mucha de esa basura es plástico y va soltando sustancias que son dañinas para los diferentes organismos, que van al final a quedar como microplásticos, como partículas de microplásticos que ya se internan en los sedimentos, y esto cada vez causa más problemas. Hay organismos que los llegan a consumir incluso. Y entonces se puede hacer mediciones tanto de los microplásticos como de la macrobasura. Y para el caso de la macrobasura se puede utilizar transectos. Aquí en el CIMAR utilizamos un protocolo con un transecto que es 3 metros de ancho y 100 metros de largo en cada playa que se visita. Y se hace perpendicular a la línea de costa. Se hace sobre la zona donde está la marea alta y la parte de berma, y el transecto se pone entonces perpendicular al mar y se recorren 100 metros y se recoge toda la basura que se encuentra en esa área definida. Y esa basura entonces se categoriza si son estructuras de metal, si son de madera, antropogénicas, si son desechos sanitarios, plásticos, etcétera, por los tipos, vidrios, metales, etcétera. Y cada categoría se separa y se pesa para tener el porcentaje de peso, y también se puede cuantificar cuántos ítems hay de cada tipo para tener una idea de la composición de la basura que está llegando a esa playa. Con los microplásticos no se puede hacer transectos porque son muy pequeños, y lo que en general se hace son cuadrantes que pueden ser de 50 por 50 o 25 por 25, y se sacan muestras de sedimento de esos cuadrantes que después tienen que hacerse en algunos casos tratamientos químicos para poder hacer que flote los microplásticos y filtrarlos y después ver el análisis de esas partículas de microplásticos. Es un proceso mucho más lento. El de la macrobasura es más rápido, y lo bueno de la parte de la basura grande es que uno puede encontrar las fuentes, que es finalmente no es solo cuantificar cuánta basura hay ahí y cuánto plástico sacó, sino también encontrar cuáles son las fuentes. Y muchas veces se han hecho estudios de transporte de la basura a nivel marino, y si bien hay alguna que logra transportarse largas distancias, la mayoría se queda en la zona local donde fue producida. Es lo que los estudios han determinado. Bien, uno se puede encontrar basura, por ejemplo, del Ecuador, en la isla del Coco, o basura de Colombia o de Panamá, de Costa Rica, en esa isla, que tiene que ver por las corrientes oceánicas que llegan ahí, y que ahí no hay población. Uno encuentra basura de esos países. Pero, por ejemplo, en la zona del Golfo de Nicoya, la mayoría de la basura que uno encuentra es de Costa Rica, porque fue producida ahí localmente. Entonces, están los dos tipos, pero lo frecuente es que mucha va a ser de origen local. Entonces uno después de ahí puede empezar a ver las fuentes. Y esa es la diferencia, digamos, entre un estudio científico de la basura y una campaña de limpieza, que son buenas y hay que seguirlas haciendo, pero la campaña de limpieza no ayuda a saber cuáles son las fuentes. La campaña de limpieza va a ayudar a concientizar a los participantes y ojalá a otros actores de la población, y en especial involucrar a los gobiernos locales, pero no tienden a analizar las fuentes porque ya es mucho trabajo. Casi todo se basa en la recolección y ahí lo hacen en toda la playa, y entonces son cantidades muy grandes, toneladas. En cambio, con estudio científico de la basura se hace con muestras en tamaños más manejables y una identificación más fina de los ítems para poder identificar después las fuentes o factores que promueven que se deposite esa basura. Aquí en Costa Rica se ha hecho poco en ese sentido. Hay un estudio de los años 2000, 2001, también hecho por el CIMAR, donde se mide la basura en diferentes playas de Costa Rica, en diferentes ambientes, Bahía Culebra, Golfo de Nicoya, Golfito y Moín, y se determinaban los grandes grupos de basura que había.
siendo en algunos muy predominante el plástico, que es como vemos aquí en cierto año, en 2001 en Bahía Culebra, pero el año anterior no lo era tanto, sino que ahí predominaba principalmente otros ítems de basura. Entonces eso cambiaba de año en año. Aquí en Golfo de Nicoya también un incremento en los plásticos en el 2001. Y uno podía ver que en Moín había más lo que era estructuras debidas a papel, más basura debida a cartones, papel, que otros ítems que sí se encontraban en el Pacífico. Entonces uno puede ver variaciones a niveles más geográficos y recientemente un estudio que estamos todavía en fase de revisión que hicimos el químico Eddie Gómez y yo en el Golfo de Nicoya este año. Aquí vemos en diferentes localidades del Golfo cómo cambia el peso de la basura que está encontrada en cada punto, siendo que en algunas, como Playa Jacó, había más otros tipos de basura, que aquí tiene que ver, incluso había material de construcción, porque es una playa que está la municipalidad rellenando, porque se está erosionando. Entonces, ¿con qué la rellenan? Con restos de construcción. Incluso se encuentran pedazos de azulejo, del que uno ve en pisos o en baños, tirados ahí como si fueran sedimento en la playa. Y otro tipo de basuras. Acá también en lo que sería playa Herradura había una gran cantidad de papel y otros restos que se pueden considerar también de origen de celulósico, como restos de fogatas que se hicieron con madera que era restos de construcción utilizada para hacer fogatas, muchos papeles de etiquetas de compra, de estos del cajero o de supermercado, tirados en la playa en gran cantidad por ser muy turística, y plástico obviamente. Y acá vemos plástico en muchas playas asociadas con salidas de ríos, con la salida del río Tárcoles, con la salida del río Barranca, donde las poblaciones están tirando gran cantidad de plástico a los ríos y que están llegando a las playas. Pero no todo el plástico era de origen de ríos, sino que también se encuentra ítems de basura que son plástico local, como muchas pajillas de los copos que venden en esas playas, también dulces o bocadillos que vienen en paquetes de plástico pequeños que la gente los consume y los tira y que se veían más recientes que otros plásticos. Y después otras playas que tienen, pues esta en Costa de Pájaros, mucha basura de origen de casas, que mucha era de origen celulósico porque era ropa incluso, etcétera. Y uno puede ver esas variaciones y otras playas que son más limpias, como Curú, que es una reserva, aún así tiene basura, que es basura que proviene por las corrientes que hay dentro del Golfo, que está llegando ahí, porque esa playa no es poblada. Entonces uno puede ver ese tipo de variaciones. Y en algunas playas, como en Tambor, había muy poca basura, pero se notaba que había recientemente la municipalidad hecho limpieza con tractores del sedimento, acumulando la basura en la parte de atrás de la playa y recogiendo la basura más grande. Pero en esos montículos uno notaba el montón de basura pequeña que había. Entonces, con estos estudios, nosotros viendo cada ítem por separado, se puede identificar si es la fuente más local o si viene de partes más lejanas o si viene por las corrientes. Y se pueden usar índices que cuantifican cuán sucia o limpia está la playa en cuanto a basura. Este es el índice de limpieza costera, donde uno hace la sumatoria de la cantidad de ítems de cada tipo entre el diámetro y longitud del transecto, lo multiplica por 20 y ya eso nos da diferentes valores que están asociados con ese valor de contaminación. Y entre más grande es el valor del índice, pues más sucia está la playa. Y el otro es el índice para contaminación por plásticos, que entonces aquí
Solamente es agarrar la cantidad de los ítems que son plásticos entre el total de la basura completa, y esto se hace sobre el área del transecto y ya nos da cuánta importancia tienen los plásticos en contaminar esa playa. Pero se hace en cuantificación de ítems, no por peso. Hacerlo por peso también nos da mucha información. Y entonces aquí es donde viene toda la parte de la gestión y el manejo que ocurre en los ambientes. Porque la contaminación no va a venir solo de la playa directamente, como hemos mencionado. Tenemos que ocurre algo que se llama el concepto extendido de la zona litoral activa, que lo estableció como concepto extendido Lucía Fanini, que es una investigadora de playas de Italia. Y entonces acá ella lo que indica es que la playa, en cuanto a zona litoral y su contaminación, se extiende a toda la parte que la influencia más allá en parte terrestre. Y aquí es donde se relaciona esto con el manejo de cuencas y el manejo de desechos sólidos. Entonces vamos a tener desde ciudades como aquí en Costa Rica, como el caso de el Valle Central, o también la zona de Esparza o la zona de San Ramón, que todas esas hay parte de su basura que va a llegar a algún río, y esos ríos desembocan en el caso de la costa pacífica en el Golfo de Nicoya, llevando una gran cantidad de plásticos que provienen desde un mal manejo de la basura o comportamientos de las personas que no son los adecuados en descartar la basura de mala manera, no poniéndola al servicio de recolección, tirándola por los ríos, tirándola en lotes, o no cerrando bien las bolsas y que hay escapes, o la misma recolección que la hacen de forma apresurada y hay cosas que quedan en los caños que con el tiempo se van llegando al mar. Por los ríos, también la ineficiencia o la falta de acción de los gobiernos locales en buscar las fuentes de la basura y solventarlas. O si hay un mal manejo de los desechos sólidos, puede ser que tenga el gobierno local cestos de basura para reciclaje, pero que no los recoja frecuentemente, y entonces al tiempo ya están desbordados, y con el tiempo los animales silvestres y domésticos van moviéndolos, utilizándolos, o el mismo viento o la lluvia los van corriendo y van llegando al mar. Y también la falta de basureros en las playas afecta mucho. Se ha visto que cuando hay basureros en las playas, recipientes para basura, la gente tiende ahí a depositar lo que llevan y no dejarlo, mientras que cuando la playa carece de esos contenedores, la gente tiende a dejar más la basura puesta ahí. También si hay parqueos atrás de la playa, es mejor que si no hay parqueo y la gente estaciona simplemente arriba de la playa. Si hay parqueos, la gente tiende a no hacer tanta basura. Entonces son una serie de factores tanto sociales como ambientales que pueden afectar. Si tenemos vegetación costera, esa vegetación está bien, pero también puede servir como una trampa para la basura y debería limpiarse esa vegetación, estarse siendo removida la basura y no solamente cortar toda la vegetación con la basura incluida, que es lo que hacen en muchas partes. Y en los pueblos pesqueros hay que dar mucha educación ambiental porque muchas veces no hay una conciencia clara de la parte ecosistémica. Se tiene una conciencia de la parte económica, de la extracción, del mar como un proveedor de recursos, pero no se tiene en muchos casos una conciencia de los daños que las poblaciones costeras o las actividades pesqueras de reparación de los botes pueden causar sobre la playa y la contaminación de esta, llevándolo a un estado inferior que turísticamente no es tan bueno. Entonces ahí se ocupa mucha educación ambiental. Y después está todo el ingreso por ríos, la dispersión por corrientes, la dispersión por mareas, que nos va a llevar el problema a playas aledañas y hasta mar abierto incluso. Entonces es algo que es más grande que solo la playa y por eso se le llama concepto extendido.
Para la clasificación de la basura por ítems a un nivel más específico, el mejor protocolo que existe es el que se llama OSPAR, que lo pueden encontrar en esta página, dirección web que pongo ahí abajo, y que es esta guía. Está en varios idiomas y que se usa mucho en la zona de Europa. Y entonces aquí pues nos clasifica cada ítem, pone fotografías y cómo se llama para usar esa taxonomía para la clasificación de los ítems. Y entonces uno puede ver desde palillos para limpiarse los oídos, palitos de los dulces que se llaman popis, pajillas, chingas de cigarro, encendedores, cepillos de dientes. Todo está categorizado ahí, los diferentes tipos de cuerdas que se pueden encontrar. Y con eso uno puede hacer una inspección más detallada de los ítems y, como mencioné, eso nos ayuda a ver posibles fuentes de esta basura en la playa. Y lo otro que afecta mucho a los organismos del Ventus es cuán urbanizada está la playa. Y la urbanización la podemos medir de forma muy sencilla con un índice que desarrolló Villacapa en 2017. Y entonces se clasifican las playas o las zonas costeras de acuerdo a 3 niveles. Urbanizadas, que es más de un 50% del núcleo del pueblo o la ciudad está urbanizado. Y ya ahí tenemos un ejemplo aquí como Punta Arenas, que si uno la ve desde arriba, esa playa, pues básicamente todo está urbanizado en la parte terrestre, aledaña a la playa. Es una playa sumamente urbanizada. Después semi-urbanizada, que anda entre el 30 y el 50% de urbanización. Y aquí un ejemplo es el pueblo de Costa de Pájaros, que si bien es una población costera, hay todavía muchas zonas de vegetación y de manglar alrededor que mantienen un estado semi-urbanizado. Y natural cuando es menos del 30%, que aquí, pues Curú es un ejemplo de playa totalmente natural donde no hay población, solo una reserva biológica. Pero otro ejemplo podría ser como Montezuma, que es una playa que tiene muy poca cantidad de infraestructura en relación a la vegetación costera y terrestre aledaña que hay ahí. Y con solo eso ya uno puede clasificar las playas por ese nivel y ver si esto tiene alguna asociación con las comunidades bentónicas que uno encuentra. Y ya después para analizar todos los datos de los impactos, la parte ambiental, la parte eh, biológica, se utilizan enfoques diferentes. El que ya les mencioné antes es el concepto extendido de la zona litoral activa. La zona litoral activa por lo general se refiere a la parte ambiental, pendiente de la playa, el sedimento, la contaminación, la cantidad de salinidad, etcétera, que me determina la parte biológica, que es la macrofauna, la meiofauna, la megafauna, que ustedes conocen bien. Pero también se le puede, con la parte extendida, meter la parte socioeconómica y la parte de políticas y ver cómo todas estas cosas interaccionan y me determinan la condición de la zona litoral que yo esté estudiando, ya sea rocosa o sea de sedimentos o sea fangosa. Y entonces uno puede hacer este tipo de abordaje. Básicamente es hacer tablas donde se establecen los diferentes componentes para después de ahí uno sacar información o ideas, hipótesis de lo que está pasando. Y entonces se hace un componente biofísico donde metemos todo lo que son la calidad del agua, el tipo de sedimento, la biodiversidad de los organismos, también procesos de erosión, si la playa está sufriendo erosión o no, eh, si hay entrada de sustancias por los ríos, nutrientes, cómo está todo eso, ¿verdad? La parte biológica. Y después está la parte capital, si hay turismo, cómo es la actividad social, si hay organización social para cuidar esa zona o velar por la gestión, como lo de la bandera azul, se tiene que organizar un comité para que tenga bandera azul, entonces ya hay un tipo de organización, si hay ONGs trabajando ahí, como las limpiezas de playas que se hacen de la basura, etcétera, o la protección de tortugas, eh,
cómo son las comunidades pesqueras, cómo es su interacción con el entorno, cómo ven ellos el entorno, que allá empieza todo lo que va desde la educación ambiental, interpretación ambiental, y etcétera, ¿verdad? Esa parte socioeconómica. Y integrar toda esa visión dentro de un panorama para poder entender un poco cómo se está dando los servicios ecosistémicos y los impactos que ocurren para poder manejar mejor la línea de costa. Que esto idealmente debería ser lo que debería ocurrir con el gestor local, con la persona en el gobierno local que se encarga de la gestión de esa línea de costa, que para mí debería ser alguien de las ciencias biológicas o ciencias ambientales al menos, que esté encargado, o ojalá un grupo de trabajo, pero es más dinero, de velar por esto. Si no puede esa persona buscar asociaciones. Por lo menos sé que en la municipalidad de Quepos hay un biólogo de gestor ambiental que sí está haciendo trabajo un poco en este sentido. Y después la municipalidad de Punta Arenas también hace bastantes limpiezas, pero todavía falta el trabajo en reducir las fuentes de contaminación, que es lo que no está pasando mucho. Pero en limpieza de la playa sí se limpia todos los días varias de las playas más turísticas, no así las playas no tan turísticas. Y después está el manejo integrado de zonas costeras, que es un proceso que ocurre en diferentes niveles. Primero se hace un grupo pionero, que es el que va a hacer el manejo, y se hace la identificación de los diferentes situaciones que ocurren, la identificación de los actores que están en la zona de interés de estudio, el contexto político de todas las regulaciones que existen o las instituciones que están implicadas, qué problemas ambientales hay ahí, y se hace un tipo de análisis FODA de ventajas, desventajas, para poder abordar eso ya después en la fase de diagnóstico, de ir a los lugares, ver la situación de esos lugares, ver posibles escenarios que se puedan hacer, eh, empezar a hacer mapas de zonificación y el plan de gestión, que sería el desarrollo en esta segunda fase. Cuando se tiene el plan de gestión, ya ahí es cuando se puede hacer diferentes tipos de monitoreos, búsqueda de indicadores adecuados para poder medir cómo se está dando la gestión, para medir si hay extracción de organismos o si hay contaminación que venga de la costa o sedimentación, que están, en el caso de Costa Rica, pues en un protocolo que se hizo para zonas rocosas y zonas de playas de arena. Y con esos indicadores, ver algo de esto. Se pueden hacer todavía más. Esto es un campo que hace falta mucho estudio. Y ya después se hace el monitoreo, que es el seguimiento y evaluación, y de todo esto puede surgir nuevos datos que realimenten fases anteriores. Y entonces es un proceso dinámico que se tiene que hacer, y básicamente son estas tres etapas. Y el otro enfoque también que existe para zonas costeras es este modelo donde se tiene desencadenantes, presiones, el estado del sistema, el impacto o el beneficio, y después la respuesta. Y esto es como un ciclo donde entonces tenemos los impactos antropogénicos o actividades antropogénicas que me pueden causar un efecto ambiental. Vamos a ver qué tipo de presión es eso, si esa presión es sobre la parte química o la parte biológica o la parte social del ambiente, y en qué estado me está dejando la zona costera, y cómo este estado es producto ya sea de un impacto que se va a producir o de un beneficio. Podría ser que tenga ya un beneficio turístico o un beneficio económico, pero que tenga un impacto biológico muy grande. Y entonces todo eso se sopesa y se hace una respuesta, que aquí respuesta se refiere a políticas que se hacen para solucionar el problema o mejorar la situación de beneficio. Entonces también este es otro enfoque que se hace, diferente a los anteriores. Y este es un ejemplo acá en Andalucía, donde ellos hacen como el modelo y ven básicamente que para mejorar el bienestar humano
lo que se hace es un uso indiscriminado del suelo, se hizo como impulsor directo, indirecto, y después aquí, pues ese cambio de uso del suelo provocó cambios en el paisaje como estado, sería homogenización del paisaje, alteración de los procesos naturales, contaminación de las aguas, etcétera. Y ya después aquí se ve servicios que en este caso se perdieron, que aquí estaría también el impacto. Y entonces finalmente esto nos da la respuesta que sería estos problemas, que son los que tendría que solventarse con algún tipo de reglamentación o cambio de manejo para poder